Después de esa exhortación de nuestro pastor, yo creo que quedamos recargados, ¿cierto? Sí, bueno, no parece. Pastor, gracias por la oportunidad que me da de estar aquí, de compartir la palabra. Gracias a ustedes por venir hoy, porque el Señor todos los días son nuevas las misericordias de Dios, dice su palabra, amén. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, aprendemos algo cuando nos disponemos, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, pero otra vez lo mismo. Pero cuando usted se dispone, su espíritu recibe y usted recibe algo nuevo, amén. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Bueno, entonces, gracias pastor por la oportunidad y vamos a compartir la palabra, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y voy a hablar esta noche de sanidad. Yo sé que ya hemos escuchado ese tema de sanidad y toda la cosa, pero es bueno porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y revelación viene por repetir y repetir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a hablar de sanidad y el título de esta enseñanza es La sanidad es la voluntad de Dios. ¿Listo? La sanidad es la voluntad de Dios. Fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta oportunidad y luego continuamos. Ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a decir: Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, de poder compartir tu palabra, poder aprender, Señor. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, Señor, que va a penetrar lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, va a recibir, va a ser edificado, Señor. Pedimos la guianza del Espíritu Santo, guíanos. Tú eres el Maestro por excelencia, tú eres nuestro ayudador y tú estás aquí para ayudarnos a entender esta palabra, para traer revelación, sabiduría y entendimiento de estas cosas. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, entonces estoy compartiendo. Fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Pues cuando usted no conoce la voluntad de Dios, no va a venir fe. A veces cuando estamos escuchando que el periódico, que la televisión y estas cosas empiezan a estar ahí en nuestra mente y a dar vueltas y a sembrar cosas, pero lo que Dios quiere que estemos escuchando es su palabra, y cuando usted no conoce la palabra de Dios, no conoce cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, yo quisiera conocer la voluntad de Dios, pero si no estás conociendo la palabra de Dios, si no está escuchando la palabra de Dios, no va a conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios es sanarnos. Muchas personas dicen, no sé, pues si es la voluntad de Dios voy a ser sano. Si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios siempre, pero Dios sí quiere sanarnos y sanar a sus hijos, ¿verdad? A su iglesia. Entonces miremos qué dice Éxodo 15, 26. Vamos a empezar ahí con la palabra. Éxodo 15, 26. ¿Estamos todos allí? Si no trajo su Biblia, por favor, mire la pantalla y vamos a estar leyendo todos. ¿Listo? Dice, y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, ¿qué pasaba allí? Vamos a ponernos en contexto. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, ¿verdad? Iban a cruzar el Mar Rojo, se dirigían a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Ellos que habían visto allí, para Dios sacarlos de allí, que estaba Moisés, su siervo, envió que unas plagas, ¿cierto? La de ranas, que el agua se convirtió en sangre, bueno, muchas cosas. Entre estas, que fue la última, la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Que murió el hijo de Faraón y ahí este hombre fue que accedió a que ellos salieran. Entonces, ellos estaban viendo todas estas cosas y usted pregúntese, o yo me preguntaba, ellos seguramente estaban, no, este es un Dios como malo, ¿no? Porque puso todas estas plagas, esta enfermedad y todos estos
pues ellos no dijeron nada, pero estarían pensando, porque si Dios se reveló a ellos de esta manera, era porque ellos habían visto lo que había pasado, ¿sí? Y él, ¿cómo se presentó? Dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, que traducido es, él se presenta a ellos como Jehová Rafa, ¿sí? Yo soy Jehová Rafa, que traducido es: yo soy tu médico, yo soy tu sanador. Se presentó a ellos, se reveló a ellos. Entonces, ¿qué pasa allí? Si el Señor es nuestro médico, nuestro sanador, ¿en quién tenemos que estar poniendo la mirada? En Él, ¿cierto? Primeramente en Él. Listo. Ahora miremos que la voluntad de Dios es sanar, ¿cierto? Algunos dirán: bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para el pueblo de Israel, que Él se reveló a ellos. Pero hay una buena noticia, es para nosotros también, hoy en día, ¿cierto? ¿Usted se goza por eso? Yo sí me gozo por eso, porque antiguamente estaba, ¿qué? La maldición de la ley, que era, ¿qué? Enfermedad, pobreza y muerte. Y el Señor vino a redimirnos de estas tres cosas, ¿listo? Entonces es una buena noticia. Bueno, entonces vamos a ver por qué sí es la voluntad de Dios que seamos sanos. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué hay para nosotros en este tiempo, en esta época. Miremos Salmos 107, 20. Salmos 107, 20. Y algunos no sabemos ese versículo de memoria, ¿cierto, pastor? Él envió su palabra, ¿y qué pasó? Nos sanó. ¿Quién envió la palabra? Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Entonces eso es lo que vamos a ver. Eso no se quedó solo allá en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, sino que Dios, ¿qué hizo? Envió, ¿cierto? Y Juan 3:16, ¿qué nos dice? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió. Envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Entonces no se quedó solo allá con Israel, con el pueblo, sino que envió para esta época, para este tiempo, para nosotros, ¿cierto? Juan 3:16, dice, listo. Y miremos Juan 11 para corroborar esa parte donde dice que Él envió su palabra, ¿sí? Juan 11:1, que ese también no lo sabemos. 1:1. Juan 1:1, perdón, 1:1. Y dice: ¿y en el principio era qué? El verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Ahora pasemos al verso 14. ¿Qué nos dice? Dice: y aquel verbo se hizo carne, y vino y habitó en nosotros. Entonces, esa palabra que Dios envió del Salmo 107, que envió y nos sanó, fue Jesús. Y dice que en el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios, existía. Pero esa palabra vino y tomó forma de hombre, de humano, ¿cierto? Jesús, que era la palabra, vino y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Y además de eso dice: vimos su gloria como la del unigénito, como dice en Juan 3:16, su único hijo que envió al mundo, ¿cierto? Del cual que el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos entender que esa palabra que estaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a ellos como Jehová Rafa, también fue enviada por Dios a nosotros en esta época y nos pertenece, ¿verdad? Y es Jesús que vino a habitar entre nosotros. Me gusta, como lo dice la versión que estaba leyendo mi pastor de la Nueva Traducción Viviente, en la parte de Juan 1:1. Y yo se las quiero compartir de acá, vamos a leerlo, para poderlo entender más fácil. Dice: en el principio la palabra ya existía, ¿sí?
En Reina Valera dice que el verbo, pero ese verbo traducido es palabra. Entonces dice, la palabra ya existía y estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora paso al verso 14 y dice, entonces la palabra se hizo hombre. Entonces ahí estamos confirmando que esa palabra que estaba con Dios vino y tomó forma de hombre. Y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno, me gusta esta parte que dice, de amor inagotable y fidelidad. Esa palabra que Dios envió vino lleno de amor, pero un amor que no se agota, un amor que permanece, amén. Entonces podemos ir entendiendo hasta ahí que esa palabra que envió Dios es Jesús. ¿Listo? ¿Vamos bien? Amén. Bueno, entonces vamos a ver algunas razones bíblicas por las cuales la sanidad es la voluntad de Dios, que es donde nos vamos a concentrar nosotros. ¿Listo? Entonces, algunas razones bíblicas por las cuales la sanidad es la voluntad de Dios. Y número 1, es una promesa de Dios, ¿sí? Es una promesa de Dios. Entonces, siempre la voluntad de Dios es sanar. Siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es sanar. Dios siempre quiere hacer algo por las personas, lo que le pidamos, pero en fe. Si usted está pidiendo con temor, si usted está pidiendo con duda, no va a recibir nada. Santiago dice que el que duda es como la onda del mar, la ola del mar que va de aquí a allá, ¿sí? Así es el que duda. Pero nosotros somos creyentes y creemos, ¿verdad? Entonces, la sanidad es la voluntad de Dios porque es una promesa. Ahora, esa afirmación que las personas hacen no es correcta. Si Dios quiere sanarme, si Dios quiere, no, porque Dios sí quiere. Lo único que Dios no quiere en nosotros es que pequemos, que haya pecado, ¿sí? Es lo único que Dios no quiere. Pero la sanidad Dios sí la quiere para nosotros. Ahora, miremos que una historia en Marcos 9, porque la voluntad de Dios es sanar. Y Marcos 9:23 dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todo es posible. Entonces vamos a ver esta historia de Marcos 9, pero lo vamos a ver desde el verso 20. ¿Sí? ¿Está ahí? Entonces, para ponerlos en contexto. Estaban los discípulos de Jesús reunidos y un padre de familia vino a él y le trajo un muchacho, su hijo, que estaba poseído por un demonio, pero además de esto estaba mudo y sordo, ¿sí? Entonces él dijo, son los discípulos de Jesús, pues vamos a llevarlo allá para que él ore por ellos y mi hijo sea libre, por él y mi hijo sea libre. Pero ¿qué pasó? Ellos oraron por el muchacho y no pasó nada. Entonces estaban ahí todos en esa murmuración que, como seguramente diciendo, no, pues Juan no pudo, Pedro tampoco, y pasó por todos y ninguno fue capaz de sanar al muchacho. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando pasan esas cosas, o a veces pasa en la iglesia, venga hermano fulanito, ore por mí, pero no recibe, entonces ¿qué dice? Vamos al pastor o vamos a los pastores. Ellos sí tienen más cercanía con Dios, entonces ellos sí tienen más poder, ellos sí van a orar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Como ellos no pudieron, lo llevaron ¿a quién? A Jesús. Entonces, verso 20, dice, y se lo trajeron, ¿a quién? A Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho. Entonces, apenas Jesús se presentó, él reconoció la autoridad, el poder que hay en Jesús. ¿Y qué hizo? El show. Sacudió a ese chino violentamente a ver si Jesús cómo reaccionaba, si se asustaba, se paniqueaba. Pero no, seguramente Jesús estaba firme mirando al muchacho. Seguimos leyendo. Quien cayendo a tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Terrible, ¿no? Si han visto una persona de pronto así, a veces son como ataques
epilépticos, se llama eso, que tiemblan y tuercen la boca y bueno, eso. Entonces él estaba poseído por un demonio y esta era su reacción. Pero mire qué sigue diciendo ahí. Entonces Jesús le pregunta al papá, ¿hace cuánto tiempo sucede esto? Y el Señor le contesta, desde que era niño, imagínense, y ya era un joven, entonces llevaba mucho tiempo, años, padeciendo esto, hasta que llegó ¿quién? Jesús. Listo. Y muchas veces, verso 22, dice, le echan el fuego y en el agua, o sea, no solo se retorcía y echaba espumarajos, sino que trataba de ¿qué? De matarlo, y lo echaba en el fuego y en el agua. Y trataba de ¿qué? De matarlo, dice ahí. Pero si puedes hacer algo, el padre de familia estaba cuestionando ¿a quién? A Jesús. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me gusta la forma como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y es el verso 23, ¿sí? Bueno, desde el 22. A menudo el Espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Sí ve? Si puedes. Y mire la respuesta de Jesús. Y Jesús se sorprende y dice, ¿cómo que sí puedo? O sea, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo a mí que yo no puedo hacer esto? ¿Sí? Y luego le responde Jesús, todo es posible si uno cree. O sea que Jesús se la devolvió. Él estaba diciendo, usted puede sanarlo, pero él está diciendo, si usted puede creer, usted puede recibir. ¿Sí? Amén. Y al instante el padre clamó y dijo, sí creo. O sea, él de una cambió lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando. O sea, de una dijo, no, yo sí creo, sí es posible. Entonces, para el que cree, todo es posible. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, dice que reprendió al espíritu maligno. ¿Y qué le dijo? Le dijo, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Jesús habló con autoridad. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Y al instante el muchacho fue sanado. Entonces vemos que sí es la voluntad de Dios sanar a través de Jesús. Amén. Amén. Este muchacho estaba siendo atormentado por muchos años, pero solo cuando Jesús fue presentado ante él fue libre. Y muchas personas pueden estar pasando por esta situación, pero nosotros tenemos a quién, al sanador, y se llama Jesús. Por eso Jesús en la Gran Comisión dijo, vayan, impongan las manos sobre los enfermos. Dijo, en mi nombre, esa palabra, ese verbo que se hizo carne es poderoso, tiene mucho poder. Amén. Listo, vamos con el segundo punto. La sanidad es nuestro derecho de familia. Y lo podemos ver en la Escritura. La sanidad es nuestro derecho de familia. ¿Por qué? Porque antes pertenecíamos a otra familia. Antes de conocer a Jesús, de nacer de nuevo, éramos hijos de ¿quién? Del diablo, de Satanás, dígalo sin miedo, sin pena. Ese era el papá de la vieja naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo somos trasladados a la familia de Dios. Entonces, todos pertenecemos aquí a la familia de Dios, ¿cierto? Hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Amén. Entonces, ahora ese es nuestro derecho de familia. Y Efesios 3, 14 y 15 nos dice, Pablo está llorando y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Y Pablo está llorando y dice que doblo mi rodilla, era porque está orando de rodillas, ¿verdad? Literal. Entonces, ¿qué está orando Pablo? Por las familias, muy seguramente por el futuro de cada uno de nosotros que íbamos a estar en la familia de Dios. Amén. ¿No se alegra usted por eso, que ahora no pertenece a la otra familia? Pertenecemos a la familia
de Dios. ¿Listo? Ahora estamos en la familia correcta. Dígale al que está al lado, estás en la familia correcta. Amén. Antes éramos hijos del diablo y sus obras hacíamos. O sea, no solo éramos hijos del diablo, sino que hacíamos las mismas obras del diablo. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Él ha sido desde el principio homicida y no hay verdad en él. ¿Sí ves? Entonces, esos son los designios ¿de quién? De Satanás. Y de todos los que son sus hijos, esa es la consecuencia o el designio también. Y Primera de Juan 3:8, dice que ¿qué? Lo vamos a leer todos. La cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Está ahí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, el que practica el pecado es un hijo del diablo. Pero Jesús apareció ¿para qué? Para deshacer, para destruir las obras del diablo. La Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y a deshacer toda obra del enemigo. Entonces usted puede decir conmigo, la sanidad es un derecho de familia y yo pertenezco a la familia de Dios. Amén. ¿No se alegra por eso? Amén. Y entonces cuando venga el diablo a meterle mentiras, usted defiende su caso. Dice, yo ahora soy de la familia de Dios y usted no me puede tocar. Entonces, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de estómago, de huesos, lo que sea, eso ya no le pertenece a usted porque Jesús ya llevó toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario. Entonces usted defiende su caso y dice, usted es ilegal en mi cuerpo porque Jesús ya me sanó. Amén. La sanidad es su derecho de familia. Y ahora pertenecemos a la familia correcta. Amén. Listo, ahora vamos al punto número 3. Y el punto número 3 es la infinita paternidad de Dios. ¿Cómo así? La infinita paternidad de Dios. Que ahora somos sus hijos. Además de que pertenecemos a la familia de Dios, somos sus hijos. Somos llamados hijos. Hijos de Dios. Y miremos Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Y dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto suena como un trabalengua, pedid, recibirás, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios. Y luego el verso 8 dice, ¿qué hombre o mujer hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, eso es ilógico, ¿sí o no? El papá o la mamá tendrá que ser muy para darle a su hijo una piedra en lugar de un pan, ¿cierto? O sea, no, aquí todos somos buenos padres y sabemos dar buenas cosas a los hijos, ¿cierto? Y luego el verso 10 dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente, o sea, algo peor, usted dándole a su hijo una cobra, no, una anaconda, no, porque es su hijo y lo ama, ¿cierto? Entonces, así mismo es Dios con nosotros, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a los que se la pidan, ¿cierto? Y la sanidad es algo bueno. ¿O a quién le gusta estar enfermo? Nadie, ¿cierto? Nadie quiere estar enfermo. Entonces, si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas cosas a los hijos, un buen regalo en Navidad, ¿cierto? Una buena muda de ropa, ¿cuánto más nuestro Padre dice que nos dará
cosas buenas a los que se la pidan. Entonces, pida y reciba, busque y encuentre. Dios es nuestro Padre y nos ha adoptado como hijos. Amén, eso está en Efesios, dice que Él nos adoptó como sus hijos amados. Entonces ahora somos hijos de Dios también. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? ¿A nuestro cuerpo, a nuestra alma? No, a nuestro espíritu que está ligado al Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces hay gente que se pregunta, yo no sé si soy hijo de Dios. Todos no son hijos de Dios, ¿o sí? No, creación de Dios. Cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios y luego el Espíritu Santo viene a nosotros a convencernos, a darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Pero también dice que si somos hijos, somos también herederos, o sea, nos pertenece una herencia y usted puede reclamar su herencia. Aquí no hay que, el del testamento, él ya murió y dejó escrita esa herencia, que son sus ¿qué? Sus promesas, su palabra. Usted ya puede reclamar esa herencia. Si está falto de dinero, si está falto de salud, usted reclama su herencia, porque Jesús ya pagó y ya la dejó ahí estipulada. Amén. Así es. Entonces, por eso dice que la falta de conocimiento de la palabra, ¿qué pasa? ¿Cómo es que dice el versículo? El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento en nosotros de la palabra, pues va a haber escasez, va a haber enfermedad, va a haber quebranto de salud, ¿cierto? Pero cuando conocemos que la voluntad de Dios es sanar, que es buena, agradable y perfecta, vamos a caminar en todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Amén, me alegra eso. Listo, ¿cómo vamos? ¿Bien? Entonces tenemos que su promesa, somos familia y somos sus hijos. Eso está y lo estamos corroborando con la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿Dios quiere darnos buenas cosas? Sí, todo el tiempo. Además dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, si la embarramos hoy, ya mañana tenemos una nueva misericordia. Y esto se va renovando de día en día. Ahora, Hechos 10:38 dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A la palabra, al verbo, a Jesús de Nazaret. Pero no se quedó solo en ungirlo. ¿Qué pasó? Dice, cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a algunos, no, a todos, a los que estaban, ¿qué? Oprimidos por el diablo. ¿Porque qué? Dios estaba con Él. Entonces, Dios ungió ¿a quién? A Jesús, a la palabra, al verbo, al que Él envió, su palabra. ¿Y Él estaba quieto, sentado? No, Jesús estaba moviendo, estaba activado, ¿cierto? Haciendo ¿qué? El bien. Y hacer el bien es ¿qué? Dice que sanar, liberar, ¿cierto? A las personas, al afligido, al atormentado. Y eso fue lo que hizo con el muchacho que estaba endemoniado. Y parece ser que en esa época como que la mayoría de enfermedades que habían eran causadas por demonios o por espíritus, porque el hecho de fuera muchos que estaban sordos, que estaban mudos, ¿sí? Los cojos, hizo cantidad de sanidades y de hecho fuera muchos demonios. Miren nomás el del endemoniado gadareno, que había legiones en él, ¿sí? Y fue librado de esto. Entonces Jesús no se quedó quieto, Él estaba haciendo el bien. Entonces es bueno que nosotros también imitemos a Jesús en estas cosas y estemos haciendo el bien, porque la palabra también dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo tendremos recompensa. Vamos a cegar, vamos a recoger de esto bueno que hagamos, ¿sí? Bueno, gloria a Dios. Y vamos a ver otro puntico, el cuarto, y es la sanidad es el pan de los hijos. Amén. ¿Habían escuchado esta frase? La sanidad es el pan
de los hijos, y está escrito en la palabra. ¿Por qué digo esto? ¿A quién le gusta el pan? A todos, ¿cierto? ¿No? Bueno, los que no puedan comer pan normalito, pues hay pan integral, hay mogolla, ¿sí? Bueno, de ese pueden comer mogolla, chicharrona, dicen por ahí, que le gusta pan francés. Sí, el pan es rico y calientico, recién hecho, uno se puede saborear, ¿cierto? Ay, ese aroma, rico. A mí me gusta caliente, así como recién salido del horno, que es crocantico, qué rico. Entonces la Biblia nos dice que la sanidad es el pan de los hijos. Entonces usted está comiendo pan todos los días, está recibiendo, que está viviendo en sanidad, en salud divina, porque la palabra lo dice, Dios lo dice. Miremos qué dice Mateo 15, 21. Y me gusta este pasaje que está ahí escrito en Mateo 15, 21, porque es un acontecimiento de una señora, de una mujer cananea, ¿sí?, que no pertenece al pueblo de Dios, sino que es gentil, así como nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a leer. Dice, saliendo Jesús de allí, él había estado en la región de Nazaret, y se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pasaba? Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Otro demonio allí atormentando a la hija de esta señora. ¿Y qué pasó? Jesús no le respondió nada, la ignoró. La señora estaba allí clamando, pidiendo misericordia, y Jesús, quietico, porque él estaba en otro cuento. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasó? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. Entonces ahora también vinieron los discípulos a rogar, diciendo, despide, despache a esta señora de aquí, sáquela. ¿Por qué? Está gritando mucho detrás de nosotros y está como molestando, fastidiando, ¿sí? Mucho show, sí. Seguramente la señora estaba llorando, gritando. Pues usted tiene un hijo enfermo, atormentado por un demonio, y usted sabe que Jesús está ahí, ¿usted qué hace? Pues corre, ¿cierto? Desesperada, ojalá que sea un hijo pequeño, llore ahí sufriendo. No, usted va, corre a donde está la solución. ¿Y qué responde Jesús? Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de una Jesús le dijo, usted no tiene nada que ver aquí, como que usted no tiene ni arte ni parte, yo fui enviado al pueblo de Israel, las ovejas perdidas. ¿Y qué pasó? Miremos ahí. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y la señora hizo 3 cosas, póngale que después de que Jesús le ha dicho, eso no es para usted, eso es para los de Israel. Y le dijo, se me fue. Entonces le dijo, Señor, ella vino, y cuando vino hizo 3 cosas. Se acercó, ese postrar es adorar, reconocer a Jesús, y luego le rogó. Cuando dijo socórreme, estaba suplicando. Entonces ella hizo 3 cosas. Se acercó a Jesús, se postró y lo adoró, ¿sí? O sea, ella fue bien osada. Ella dijo, no, aquí me toca es botarme al piso, de rodillas, clamar y pedir. Y después de Jesús de ver esto que estaba haciendo esta señora, aún así él responde, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Fuera de eso la trató de perro. A uno que le digan, y Jesús, que usted es un perro, no, un perrillo. Pero aún así, ¿qué pasó? Sigamos leyendo. El 27 dice, y ella dijo, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces esta señora ni se puso brava porque le dijo perro, ni porque le dijo que ella no pertenecía a esa familia, que él iba a los de Israel, sino que dijo, aún los perrillos comen de las ¿qué? De las migajas, de los pedacitos que caen de la mesa de sus amos. Y esto llamó la atención de Jesús, ¿sí? ¿Y qué dijo Jesús? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, solamente porque ella dijo, aún las migajas. ¿Y qué dijo la mujer del flujo de sangre? Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella solo quería un pedacito y sabía que iba a recibir su sanidad, o sea, había fe ahí, ¿sí? Y la fe que hace, activa el poder de Dios, activa la misericordia de Dios. Y en ese instante la hija de esta señora fue sanada. Y ahí hay muchos versículos en la Biblia donde Jesús siempre se admira de la fe de las personas. Pero Él también nos dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, o sea, usted necesita algo muy poquito, muy pequeñito de fe, pero que haya fe para recibir su sanidad, su liberación, ¿sí? Porque es que enfermedad no es solo física, la enfermedad también es mental, ¿sí? Hay opresión, hay depresión, está afligido, hay temor, ¿sí? Hay amargura en su corazón, ansiedad, falta de perdón. Y todo esto nos enferma y uno como que se va chiquitando o se va encogiendo porque están estas cosas en nosotros. Entonces tengamos en cuenta que la enfermedad no es solo física, sino también mental, emocional, ¿sí? Entonces Jesús vino a librarnos de todas estas cosas, amén. Y me gusta esa parte porque la señora no renunció, ella persistió y siguió ahí. Entonces eso hace la fe ¿qué hace? No renuncia, la fe persiste, avanza hasta que obtiene lo que está creyendo, así como Christopher, él va a recibir lo que está creyendo, amén. Bueno, gloria a Dios. Hay que tener persistencia para recibir de Dios. Lo que nos derrota es pensar pensamientos errados y no de acuerdo a la palabra de Dios. Esto nos derrota. En el momento que dejamos de pensar conforme a lo que está escrito, a lo que está en la palabra, somos derrotados. Somos derrotados, derribados. Ella dijo, solo una migaja es necesaria para la sanidad de mi hija. ¿Listo? Y volvemos a corroborar con Romanos 8:16, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la sanidad es el pan de los hijos. Entonces diga conmigo, la sanidad es el pan de los hijos. Amén. Y miremos primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados sus hijos, en la parte A. O sea, nos ha dado tanto amor que llegamos a ser llamados sus hijos, hijos de Dios. Por eso la sanidad es el pan de los hijos. No tenemos lucha, o tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, pero nunca diga me rindo, ¿sí? Esa lucha que tenemos no es contra el vecino, ni contra el compañero, ni contra el esposo, ni contra la esposa, es contra Satanás, el demonio que siempre quiere derribarnos, darnos en la yugular para acabarnos, porque él dice que vino a matar. Entonces nunca diga me rindo, no se rinda, porque Jesús cuando estaba en la cruz, él pudo haber dicho
No, yo me rindo, Dios. Aunque cuando estaba en el monte de Getsemaní, el huerto, perdón, él quiso decir, Señor, pasa de mí esta copa, como que me quiero rendir, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él persistió y siguió adelante y llegó hasta el Calvario, hasta la cruz. Entonces él no se rindió ni por ti ni por mí, sino que dio hasta su última gota de sangre, ¿cierto? Y pagó por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por el cansancio que a veces se acumula, y estábamos ahorita en la alabanza cantando eso, entréguele a Él su carga, su peso, ¿verdad? Yo a veces cuando pasan cosas o momentos y yo me visiono y digo, yo llevo esto al Calvario, y como que me veo entregándole allá la maleta a Jesús, a sus pies, y retomo nuevas fuerzas y continúo. Entonces así yo los animo, entréguele allá a Él y que Él lleve esa carga, y que Él lleve esa maleta que no nos pertenece a nosotros. Amén. Y ahora vamos a hacer unas confesiones. Vamos a decir, la sanidad es mi pan. La sanidad me pertenece. Soy un hijo de Dios. Estoy sellado con la sangre de Jesús. No me importa lo que diga el diablo. Yo le creo a Dios. Amén. Y estas confesiones se hacen realidad en su vida a medida que las estamos declarando, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que permanezcamos sanos, libres, ¿sí?, de toda opresión. Y quiero compartirles un testimonio de sanidad, porque antes de conocer a Jesús, cuando era joven, todavía soy joven, en el Señor todos somos jóvenes, amén. Las mujeres no pasamos de 25, de los hombres de 30, aunque algunos, bueno, entonces yo sufría de migraña, pero era terrible. Cuando me cogía pasaba lo que hacía con ese muchacho. Bueno, yo no botaba espumarajos, pero sí me azotaba a veces contra las paredes, ¿sí? Porque el dolor era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando me iba a empezar el dolor, yo empezaba a ver como rayas, cuadros, círculos, de todo. Y luego negro, y luego ya no veía nada. Y cuando ya empezaba a recobrar la visión, empezaba el dolor. Y siempre era así, y era muy frecuente, hasta me daban escalofríos, me trataba de dar fiebre, y a veces hasta que vomitaba, era tan fuerte el dolor, empezaba a pasarme el dolor, pero eso era después de varias horas, y así era, y cada vez más frecuente. Y vivíamos en Villavicencio, y había una vecina, una abuelita, que siempre invitaba a mi mamá a una iglesia. Los domingos ella iba, mi mamá no le hacía caso, pero todos los domingos habían ciclovías y con mis amigas nos gustaba salir a la ciclovía. Y ese domingo salimos como a las 8 de la mañana a la ciclovía. Pues no había recorrido 3 cuadras, pongámosle así, de la casa, cuando yo empecé a ver las rayas, los puntos, lo negro y todo. Yo dije, no, me devuelvo porque me va a doler la cabeza. Y todas, no, ¿cómo así? Que bañar el paseo. Yo ya sabía lo que se me venía encima. Yo dije, yo muy rápido y que esto me coja, pero allá en la cama. Y me devolví rápido para mi casa. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿No estaban en la ciclovía? Yo le dije, no, me duele la cabeza, usted ya sabe. ¿Y cómo así? Pum, me acosté porque ya estaba el dolor ahí. Y ella dijo, pero esto no puede seguir pasando. La señora ya la había invitado a la iglesia. Y rápido salió y le dijo, vecina, me voy con usted para la iglesia, pero solo por una cosa, dijo. Yo voy y vamos a pedir oración por mi hija, que está con mucho dolor de cabeza. Y si el Señor la sana, dijo, si Dios la sana, yo voy a volver a la iglesia. Yo me convierto, dijo. Y la señora dijo, listo, de una. O sea, mi mamá estaba retando a Dios. Y se fue, nos dijo, yo me voy a ir, dijo, pero cuando yo venga usted va a tener que estar sana porque allá vamos a pedir oración. Y literal,
Ella se fue a la iglesia y llegaron como a las 10, 11 casi, no recuerdo bien. Yo ya no tenía dolor de cabeza, yo ya estaba sentada, estaba comiendo, estaba juiciosa. Y cuando mi mamá vio, dijo, ¿yo qué pasó? Me dijo, pedimos oración por usted. Dijo, ahora sí creo que Dios es real, que Dios existe, y de aquí en adelante voy a empezar a congregarme. Y ahí yo fui sanada. Ni siquiera tuve que ir a la iglesia, ¿sí? Y no fue la fe mía, fue la fe de mi mamá. Pero hoy en día yo creo por mí, amén. Entonces, cuando llegamos acá a Sigma, como 2 meses, creo, después, vino otra vez el dolor. Estamos aquí en el servicio cantando y ese día me había gozado tanto en la alabanza y cantamos tan duro y fuerte y hubo ministración y nos fuimos. Y la demora fue subirme al carro, a la camioneta, cuando ¡pum! Empecé a ver de todas las rayas, todos los colores, y luego ya no veía nada. Y gracias a Dios, mi esposo iba conduciendo, dije, menos mal no era yo, porque si no me ha tocado orillarme. Y yo empecé a orar y a declarar, y Señor, yo ya fui redimida, tú ya me sanaste. Yo decía, Satanás, usted no tiene por qué traer otra vez esto a mí. Y yo le decía, usted es ilegal en mi cuerpo, enfermedad, dolor, usted no puede estar ahí, porque Jesús ya me sanó, Él ya llevó, y empezaba y llegamos a la casa y yo me tenía en las paredes porque no veía nada, literal, no estaba viendo nada, ciega. Y ya iba como que, con náuseas, y Filemón estaba ahí, y entonces yo no le dije nada, pero yo iba mal, y entré y ya llegamos a las 9, como 9:30, y él se acostó y yo solo me quedé orando, declarando, y empecé a orar en lenguas y otro rato alabanza, y el dolor se incrementaba, o sea, ya empecé a mirar, pero el dolor era más fuerte y me oprimía y ya casi que me azotaba, y yo, Señor, y yo, hágale, y dije, pero no voy a tomar nada y no me voy a acostar hasta que este dolor no se vaya de mí. Y así, la lucha, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero esa lucha estaba ahí entre reconociendo, ¿sí?, lo que ya había recibido, mi sanidad, y el síntoma que venía, porque el síntoma no es enfermedad, ¿verdad? Pero yo la estaba viviendo y estaba peleando esa batalla ahí, y eso fueron 3 horas y media, hasta las 12, y Filemón se acostó, y hasta las 12:30 yo ahí, y dele, oraba en lenguas, alababa, cantaba, oraba en lenguas, alababa, cantaba, y dele, hasta que a las 12 empezó a menguar el dolor y se fue. Y yo, Señor, gracias, gloria a Dios, y dije, Jesús, tú eres bueno, llevo esa enfermedad, yo soy sana y esto no puede. Pero si me hubiera acostado, si me hubiera puesto a quejarme, a lamentarme, me la monta. El diablo se lo quiere montar a uno de cualquier manera, con cualquier dolor, con cualquier pensamiento que coloca en usted, ¿sí? A veces vienen personas, ¿por qué personas se suicidan? Porque llegan esos pensamientos a su mente, usted no sirve para nada, usted ya no tiene nada, mejor es que se muera, mátese. Pero es el diablo, porque es un mentiroso. Entonces, nosotros fuimos redimidos de la enfermedad, del dolor, el dolor más mínimo que sea, Dios lo ha llevado en la cruz. Amén. Entonces, ese era mi testimonio que les quería compartir. Y por favor leamos Salmos 23, que ese lo conocemos mucho, del verso 1 al verso 5, ¿sí? Salmos 23, del verso 1 al verso 5. Y quiero compartirlos de aquí de la palabra de la Nueva Traducción Viviente, que está más claro. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, dice esta versión. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así dará honra a su nombre. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro o más tenebroso, no temeré, porque tú estás
a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y me gusta este 5, es el que más me llama la atención. Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Amén. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Amén. Entonces, centrémonos un poco en el 5 y dice, me preparas. Él mismo te prepara un banquete en presencia de los angustiadores. Entonces, imaginémonos esto y cierra ahí sus ojos. El Señor tiene un banquete preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es un banquete? Cuando nos invitan a una reunión, a una fiesta, a una recepción, hay una mesa larga, ¿cierto? Y hay mucha comida ahí, y entre esa comida hay pan. Y ese pan representa la sanidad, ¿sí? Y además de ese pan que representa la sanidad, también está ahí libre de la opresión, libre del temor, y usted va ahí caminando y va mirando qué es lo que le pertenece a usted, qué es lo que necesita, qué es lo que va a tomar de esa mesa. ¿Qué necesita? Reposo, tranquilidad, paz, perdonar, ser perdonado. Jesús extiende este banquete para todos nosotros. Pero más de eso, lo más chévere es que sus enemigos o nuestros enemigos están ahí mirando, viendo cómo nosotros podemos disfrutar de esta mesa, de este banquete que Dios ha preparado por nosotros.